Washington, de la privatización furtiva de todos los recursos naturales a nivel internacional, ¿no? La venta de las selvas, la venta del agua, la venta de las minas, la venta de todo lo que, la venta por ejemplo de Telmex, la venta de todos los recursos naturales, ¿no? Es decir, con las privatizaciones. Ni con toda esta ofensiva pudieron resolver que los capitalistas pudieran seguir ganando de forma duradera. Tal es así que esta ofensiva, que no tiene parangón en la historia del capitalismo, porque esa fue la transformación, de ese nivel fue la transformación de la ofensiva neoliberal, que fue una involución en el terreno social, que fue este neoliberalismo salvaje, capitalismo puro, ¿no? Como dice Michel Buzón. Ni con esta ofensiva pudieron recomponer ni con esta ofensiva pudieron permitir que los capitalistas siguieran ganando como lo seguían haciendo en términos de una forma duradera y mucho menos en términos de aceleramiento de la economía. Es por ello, y tan es así, que este proyecto burgués de restauración y de aniquilamiento, este proyecto burgués de capitalismo puro desde los años 90, les duró 30 años. Que en términos de la larga duración histórica del capital no es nada. Entonces, esta crisis en Estados Unidos, aparejada con la declinación hegemónica de Estados Unidos, con la mayor enfrentamiento entre los imperialistas, lo que está causando, compañeros, es que esta crisis de dimensiones históricas no va a ser resuelta de forma fácil. Los capitalistas intentaron resolverla con un plan en el año 2008, pero lo que está demostrando los intentos de planes de salvataje es que para los capitalistas no hay salida. Y ninguno de los mecanismos que quieran implementar va a permitir resolver esta contradicción histórica inherente al capital de la caída tendencial de la tasa de ganancia que se viene arrastrando desde los años 70. Ya es ahí donde la política interviene. Tan es así que hoy los capitalistas están tan preocupados y que no pueden resolver su propia crisis, que hoy se están peleando, por ejemplo, el destino de Siria, que es un país en donde hay una guerra civil, en donde Alemania, Estados Unidos y Francia se quieren pelear contra Rusia y China para poder controlar ese país. ¿Y por qué? Porque tiene petróleo. Tan histórica es esta crisis que no solo se pelearon el destino de Siria, sino que se pelearon el destino de Libia, por la base de una guerra civil, en donde la OTAN y toda esta chafería humanitaria que nos hicieron creer que nos hicieron creer, ¿no? Que el destino de los libios dependía de las potencias imperialistas, lo que está causando es que hoy los capitalistas se van a enfrentar de forma encarnizada para intentar resolver en términos nacionales su crisis. Ahora, ¿tiene resolución en términos nacionales? No. Tal es así que no tiene resolución en términos nacionales, que hoy está por el colapso, ¿no? Entonces, ¿qué tendencia? ¿Por qué es de dimensiones históricas? Bueno, tiene dimensiones históricas por lo que decíamos, ¿no? Este plan no solamente no resolvió la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, sino que además está despertando fenómenos absolutamente más parecidos a los del siglo XX. Por eso nosotros queremos hoy en esta cátedra llamar repensar las estrategias de emancipación. Frente a una crisis capitalista de dimensiones históricas se está reabriendo fenómenos muy parecidos a los que pasamos en el siglo XX, ¿no? En los 90 se nos dijo, se acabó el fin de la historia, salió Francis Fukuyama para decir, ya no es lo mismo, el siglo XX ya pasó. Incluso historiadores de la izquierda como Eric Hobsbawm dijeron que el siglo XX ya no era, o sea, que ya no iba a haber las arritmias y las discordancias del pasado, que el capitalismo había sido triunfante, contundente. Y lo que estamos viendo hoy es el regreso, por ejemplo, de las tendencias muy parecidas al siglo XX. Ayer hubo un pogrom en Francia, en una escuela de inglés de una población judía. ¿Por quiénes? Dos militares que venían del gobierno francés, de la resistencia en la época del gobierno de Vichy, ¿no? de esta militaridad pro-nazi, reaccionaria, ¿no? Que fueron y mataron, hicieron un pogrom en una escuela. Oslo, grupos ultranacionalistas de la extrema derecha que asesinaron a los jóvenes laboristas de Suiza, nada más y nada menos por defender a la población musulmana migrante en Europa.
En Estados Unidos, tendencias, por ejemplo, a que surjan partidos de extrema derecha como el partido del T, este sector xenófobo o antimigrante que está surgiendo en Estados Unidos. Pero además de que surgen fenómenos de extrema derecha, ¿no? Como por ejemplo, partidos cuya tradición histórica es el fascismo, como en Francia el Frente Nacional, como en Hungría, ¿no? Donde se está de nuevo saliendo estos partidos de extrema derecha de la gran Hungría unificada y unitaria, ¿no? O organizaciones de extrema derecha, como lo fueron los ataques de Oslo. También estamos viendo, por ejemplo, fenómenos absolutamente que nos hacen pensar en los años 30, ¿no? O sea, hay polarización social, que nos hacen pensar en los años 30 que pareciera que ya no iban a volver a pasar. Y en Francia, por ejemplo, volviendo un poco, si en Francia hay pogroms, también lo que estamos viendo es como los obreros de ArcelorMittal, que son una fábrica de acero, aparecen en los diarios como primera plana, y por primera vez en la historia hay un obrero que se candidatea a las elecciones a nivel nacional, ¿no? Por el nuevo Partido Anticapitalista, por más de que tenga un programa reformista, y lo vamos a discutir después. Pero es un obrero que está siendo candidato a nivel nacional en un país imperialista como la gran Francia imperial de la capital del siglo XIX. Pero, por ejemplo, en Grecia, primera plana, un grupo de trabajadores de la comunicación, periodistas, que deciden tomar un periódico, ponerlo al servicio de las luchas. Un periódico bajo control obrero. O, por ejemplo, la posibilidad de que haya decenas de edificios incendiados y de que regrese el control obrero en el terreno de la conciencia de los trabajadores para enfrentar los planes. Huelgas generales, compañeros, nada más abrir una tapa de los diarios a nivel internacional, estamos viendo huelga general en India, que es el taller, junto con China, el principal taller de las mercancías a nivel internacional. Huelga general en Inglaterra. Y en México, bueno, pues en México pareciera que está medio desconectado de la situación internacional, pero no lo es tanto. Está, por ejemplo, el fenómeno magisterial, pero hace unas semanas, no, hace unos meses, los obreros de Ciudad Sagún, de una fábrica de... no me acuerdo qué era la fábrica. La Exlina. La Exlina. Motor Coach Industries. Motor Coach Industries, claro. Empezaron a ponerse como perspectiva a tomar la fábrica. Es decir, lo que estamos viendo es por lo menos nuevos fenómenos de polarización y de vuelta de esos extremos que parecía que iban a volver, ¿no? El regreso del siglo XX. Y por ejemplo las tendencias a la guerra. Y la tendencia a que los imperialistas empiecen a pelear por los espacios de influencia. En la ONU, por ejemplo, frente a la masacre del gobierno de Al-Saad, a la población en Homs, ¿no? Después de que lo que está pasando en la primavera árabe, y ahora me detengo en la primavera árabe para desarrollarlo en la próxima. En la ONU, por primera vez, las potencias imperialistas no están de acuerdo sobre qué hacer en un país en el cual hay guerra civil. Ya tuvieron acuerdo en Libia. El gobierno italiano de Berlusconi dijo: sí, entren, yo no me voy a pelear porque ustedes están más grandes. Yo no me quiero pelear con Estados Unidos, ni con Francia, ni con nadie. Pero en el caso de Siria, por un lado está Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que dicen hay que intervenir en Siria para evitar que haya masacre de la población civil, con esta visión, demostrando toda su hipocresía, porque no hay ninguna intervención humanitaria que venga de los imperialistas ni de la ONU, como se mostró, por ejemplo, en la masacre de la población en Chechenia, ¿no? En Yugoslavia, cuando cae la dictadura de Tito. Y hoy quieren, por ejemplo, hoy se están peleando por entrar en Siria, por el petróleo. ¿Y qué está haciendo Rusia y Alemania? Decir que no, porque ellos son los que quieren mantener el control. Lo interesante de eso, ¿qué es? Que no hay acuerdo en términos de cómo entrar en Siria. Lo interesante ahí es que se esté matando a la población en Siria porque supuestamente hay una guerra civil. Lo interesante es de que hay bombardeos de la población, del gobierno de Al-Saad en Homs, donde prácticamente se está aniquilando a la población. Lo interesante, compañeros, es que los gobiernos no tienen acuerdo, de que las principales potencias que hoy tienen una crisis económica internacional y que se están peleando un estado, lo interesante es que no tienen acuerdo y que las confrontaciones en el terreno de los estados, cuando en los años 90 hubo acuerdo de todos los gobiernos con la ofensiva neoliberal, se está rompiendo. Y por ejemplo, ¿cómo se expresa eso? No solo no tienen acuerdo en Siria, ahora que fueron las elecciones en Rusia para las elecciones al primer ministro Vladimir Putin, el gobierno norteamericano lo primero que dijo fue que quería una consulta ciudadana porque pensaba que había fraude.
¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Potenciando, por ejemplo, organizaciones civiles y de derechos humanos en los países como Alemania, Alemania, Rusia o Francia, para, por ejemplo, evitar que esos gobiernos que están cuestionando su dominación en el orden internacional puedan seguirlo haciendo como lo venían haciendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que demuestra Siria, a diferencia de Libia, es que los capitalistas, los gobiernos se van a empezar a pelear cada vez más y va a haber cada vez mayores fricciones para disputarse la hegemonía a nivel internacional. Y en ese contexto, ¿qué es lo que estamos viendo además? Bueno, decíamos tendencias siglo XX, ¿no? Tendencias a la extrema derecha y al surgimiento de fenómenos más izquierda. Pero por ejemplo estamos volviendo a ver cosas que no habíamos visto en las décadas pasadas, como la palabra revolución escrita en mayúsculas y apareciendo en los diarios a nivel internacional como un proceso, no de historia, sino como un acontecimiento contemporáneo. El año 2011 fue una cadena de acontecimientos en el mundo árabe que hizo llamar a toda la prensa occidental de una nueva primavera de los pueblos, una nueva primavera árabe. Túnez, Cayo Ben Ali con una manifestación impresionante de una huelga general de la UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, que fue un reorganizamiento, ¿no?, en el terreno democrático de todos los obreros que estaban en contra de la dictadura. Tomaron la plaza y echaron al gobierno. Empezaron a emplazar una huelga a una asamblea constituyente. Por primera vez las mujeres pueden votar, por ejemplo, a pesar de que tengan el voto integral. Pero, por ejemplo, el efecto más profundo de revolución en el mundo actualmente, contemporáneo a la crisis, pues es Egipto. Todas las textiles en Al-Maala y en el canal de Suez, donde los obreros de las textileras empezaron una huelga general y donde prácticamente se enfrentaron de forma militar contra las fuerzas armadas y represivas de la dictadura de Mubarak, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto, le paro un poco para ver si hay algunas dudas de nuevo, es que la ofensiva neoliberal, que significó este aumento de la tasa de explotación en términos planetarios, con la restauración capitalista en lugares como China, la Unión Soviética y Europa del Este, con este acuerdo que hubo de las potencias imperialistas con el Consenso de Washington, Estados Unidos, Inglaterra, actuando como uno solo, a escala planetaria, con las privatizaciones, con el ataque a los trabajadores, tuvo un límite que solo duró 30 años, que en términos de la larga duración histórica del capital es muy poco, y que hoy, del año 2008 en adelante, no hay plan organizado coherentemente por los imperialistas para resolver las contradicciones de la crisis. No la tienen, no se ve en el horizonte. El único que tenían, que fue los salvatajes, no funcionó, y que la crisis económica actual pues regresa, nos permite rediscutir que hay nuevos fenómenos de la lucha de clases que pareciera que nos hace volver a pensar en el siglo XX. Huelgas generales, tomas de fábrica, pero no solamente eso, sino también fortalecimiento de extrema derecha y sectores reaccionarios, de este intento de los gobiernos de descargar la crisis en nuestras espaldas, y que en última instancia la revolución en Egipto, la revolución en Túnez y lo que está pasando en Grecia, lo que nosotros queremos empezar a discutir es cuál es la estrategia para vencer. Es decir, cuáles estrategias se están poniendo en juego para evitar que los capitalistas vuelvan a triunfar, pero para que los trabajadores y los que estamos enfrentando los fenómenos, los efectos de la crisis económica capitalista nos preparemos para poder organizar mucho mejor la resistencia a los planes. Pero no solamente para pensar la resistencia a los planes, sino para pensar cómo, si el capitalismo y los capitalistas tienen profesionales para descargar los efectos de la crisis, cómo construimos una organización que se prepare también de forma profesional en el terreno de la estrategia para vencer a los capitalistas. Entonces yo paro aquí tantito y pues los conmino a hablar.